Ahorita, bueno, pues vamos a darle el uso de la voz a Arturo. Arturo, ¿estás ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Ahora sí Muy me... bien, ahora sí ya se te escucha mejor. Ya se te escucha mejor, mi querido Arturo. Les recuerdo que él es alumno de la Facultad de Estudios Superiores de la FES Acatlán y ahorita nos va a mostrar su investigación acerca de esta parte del COVID, las consecuencias económicas con respecto al COVID-19. Mi querido Arturito, por favor, son todos tuyos. Gracias, doctora. ¿Podría habilitar la aplicación para compartir la presentación? A ver, yo supongo que sí debe estar. Déjame ahorita hablar con la gente que... Bueno, mientras la doctora nos ayuda en esa parte, comentarles que esta pandemia del COVID-19 ya es una pandemia histórica en este siglo, en el siglo XXI. Ya superó a la que aquellos años en 2009, 2010, influenza H1N1, afectó a México, a los Estados Unidos y a otros países, que afortunadamente fue contenida y que tiene distintos tratamientos que a la que ahorita nos está atacando, que es el COVID-19. Para entender por qué en aquellos momentos la influenza H1N1 no afectó la economía como lo está haciendo el COVID-19, es también entender el virus, el propio virus. La influenza H1N1 es menos contagiosa que el COVID-19. El, la influenza H1N1 contagia a 1.2 personas, mientras que el COVID científicamente se ha probado que contagia de 2 a 3 personas. Arturo, perdón que te interrumpa, ya está habilitada para efecto de que puedas compartir tus láminas. Sí, a ver si ya. Ya, doctora. A ver, ok. No lo vemos, entonces si tú quieres ya empezar a compartirlas. Abrazo. Gracias. Como les comentaba, esta diferencia entre el COVID-19 y la influenza H1N1 viene desde sus características como virus, en su característica de contagio y en su característica de mortalidad. Eh, la influenza H1N1 en ese momento mató a 1,000 personas y contagió a 70,000 en un periodo de 16 meses, mientras que el COVID-19 ya mató a 12,516,000 personas en todo el mundo y ya contagió a 1,840,000 personas, datos del día de ayer de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para entender este impacto que va a tener el COVID-19 o que ya está teniendo el COVID-19 en la economía mundial, hay que entender la función del propio virus y las medidas que los gobiernos han estado tomando para enfrentar este virus. Aquí podemos ver las regiones más afectadas, que son Norteamérica, Europa e Irán, algunas zonas de Medio Oriente, y en algún momento lo fue China. Para entender el impacto que tiene el COVID-19 hay que entender la fase epidémica en que los países se encuentran. Cuando un país ya se encuentra en fase 1, que es introducción o aparición del virus y transmisión localizada, no es necesario implementar medidas de confinamiento, por lo que los países no lo hacen, más que vigilan sus aeropuertos, sus fronteras, por si alguna persona se encuentra contagiada. Ya en fase 2, que es la que en México se encuentra, que es la de amplificación, en donde se da más volumen de casos, ahí ya se aplican medidas de confinamiento. Y estas medidas de confinamiento tratan de mitigar el impacto del virus, en este caso es el COVID-19, pero actualmente estas medidas de mitigación para el COVID-19 han fracasado eh, en diversos países cuando ha llegado en su momento. Estas medidas consisten en cierre de fronteras, cierre de escuelas, cuarentenas, prohibición de aglomeraciones, trabajo desde casa, cierre de servicios de transporte, distanciamiento social,
y cierre de negocios, excepto aquellos de productos o servicios esenciales. Entendiendo que por la misma naturaleza del COVID-19, su tasa de mortalidad y de contagio, más sumado a las medidas adoptadas por cada gobierno, que son distintas y va a tener distintos impactos, la economía mundial va a tener un tremendo impacto, sumado a que ya la economía venía en un declive a partir de la crisis de 2008, 2009, en los años 2009, 2010, ha venido decreciendo la economía mundial. Aquí podemos ver las medidas de confinamiento, qué impacto económico van a tener en los países eh, desarrollados, como son China, India, Brasil, Canadá, Corea, Estados Unidos, Alemania, Italia, Eso me que ver España. cómo están reaccionando, cómo van a reaccionar los otros países. El impacto va a ser superior Entonces, todo parece. en los países europeos, o se pronostica superior en los países europeos, donde Sí, pero económicamente, mami. de igual manera, Pero ver que ese económico va a ser afectado en estas economías, en donde podemos ver que los sectores de transporte, de hoteles, de restaurantes, van a ser los mayores afectados. Y en PIB nominal de los países subdesarrollados y desarrollados, también va a haber graves afectaciones. Aquí podemos ver que países como Grecia, Japón, México, Alemania, España, Suecia, Nueva Zelanda, Polonia, Austria y República Checa van a ser los más perjudicados en impacto económico por la pandemia. Hablando de esta pandemia, ha producido que al acatar las medidas de confinamiento para evitar su propagación, ha afectado también las actividades económicas y el uso del petróleo, por lo que la OPEP Plus, ayer acaban de confirmar, llegó a un acuerdo para reducir su producción, para que el valor del petróleo no decaiga más de lo que ya estaba cayendo en las últimas semanas. Entonces, todos los países acordaron reducir eh, su producción petrolera en un 23%, mayormente. México en una menor medida en 5.5% y Estados Unidos va a compensar esa falta de negativa de México. Bueno, ya en materia laboral vamos a ver que los trabajadores y las propias empresas se van a enfrentar a una catástrofe como nunca vista, tanto en economías desarrolladas como las que están en desarrollo. Así lo declaró el propio director general de la Organización Internacional del Trabajo, en donde en su informe reciente del 1 de abril del 2020 estima que 195 millones de trabajadores van a perder sus empleos, o sea, el 6.7% de toda la fuerza laboral mundial para el segundo trimestre de 2020, y para finales de este año se espera que queden en desempleo 25 millones de trabajadores, aunque esa suma va a ir creciendo como vayan durando las medidas de confinamiento. Los trabajadores que van a estar en riesgo, o sea que aún no van a perder sus trabajos, pero que sus sectores están en riesgo, rondan por los 3.300 millones de integrantes de toda la fuerza laboral. Y los sectores a los que pertenecen más afectados, los vamos a ir viendo. Aquí vemos que el sector enseñanza, actividades sanitarias, administración pública y servicios públicos van a ser los menos afectados por la pandemia. La agricultura entre la baja y la media, la construcción entre media, las actividades financieras y de seguros en media, minerías y canteras en media, mientras las artes, transporte en media a alta, y aquí nos vamos a enfocar en estas actividades. Las actividades de alojamiento, las actividades inmobiliarias, las actividades de manufactura y las de la industria automotriz, que van a ser las que más resientan el impacto económico y laboral del COVID-19 y que ya incluso ya lo están percibiendo. Aquí vemos todos los
millones de trabajadores que están en riesgo sus industrias y por lo tanto sus trabajos gracias a las medidas de confinamiento y al propio virus. Aquí podemos verlo por región. Vemos que Europa y las Américas van a ser en donde se encuentran los sectores en mayor medida en riesgo. Y otro sector que profundamente va a resentir el impacto económico del COVID-19 va a ser la economía informal. La Organización Internacional del Trabajo estima que 2.000 millones de personas se encuentran en este sector y por lo tanto en riesgo sus propios ingresos. Y dependiendo las medidas de confinamiento y qué tan severas sean, va a impactar en las economías informales. Aquí podemos ver que China e India son los primeros países en tener grandes medidas de confinamiento, por lo tanto va a tener más impacto en la economía informal. Para ello, diversos países ya tomaron medidas para subsanar esta crisis económica y laboral que va a enfrentar el mundo. Los Estados Unidos, Brasil e India planean entregar apoyos a la población más vulnerable. Italia, Francia, Alemania, apoyar a sus empresas medianas, pequeñas y grandes. Francia, aplazar o cancelar las contribuciones a la seguridad social y a los impuestos, entre otras más medidas que son necesarias, pero que necesitan ser contundentes e inmediatas. Entre más tarde el virus, en encontrarse una cura, en acatarse las medidas de confinamiento y seguir estrictamente la sana distancia como lo ha nombrado en México, el virus, el virus va a afectar más a la crisis económica. Recordemos que esto no es una crisis económica, es una crisis de salud. Mientras no se resuelva la crisis de salud, la crisis económica va a ser más aguda. Aquí también tenemos algunas recomendaciones de la propia Organización del Trabajo, en donde encuentran 4 pilares cómo gobierno, empresas y sociedad pueden ayudar a subsanar el impacto que va a tener el COVID-19 y las medidas de confinamiento. Ya en nuestro país podemos ver que durante 2019 tuvimos una recesión del 0.1% en la economía, en el Producto Interno Bruto, y que por ello en enero las estimaciones no alcanzaban el 2%, pero ya en marzo y abril diversos organismos internacionales, la propia Secretaría de Hacienda, bancos y financieras ya estiman una caída del 8% del PIB de México para 2020. Y esta caída va a seguir mientras el gobierno y las empresas no consigan llegar a un acuerdo para implementar diversas medidas y subsanar este impacto que va a tener. Por ejemplo, aquí podemos ver que la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles ya reporta el 100% de la cancelación de todas las reservas que se tenían para este mes, para el de mayo y el de junio. Además de que, como ya ha ido avanzando las medidas de confinamiento, por ejemplo, la prohibición de estar en las playas, ha ido disminuyendo hasta nulo el turismo en todo el país. Por lo tanto, esta va a ser uno de los sectores más afectados por el COVID-19. Otro, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos ya reporta que desde el 17 al 31 de marzo ya van 243.537 millones de pesos perdidos por las medidas de confinamiento. Aquí podemos ver a los trabajadores asegurados del IMSS antes del COVID-19. Podemos ver un leve crecimiento de 2018 a 2019 y una ligera caída. Y ahí podemos ver el trabajo informal que se realiza en México.
Ahorita con los casos ya confirmados en nuestro país de 4.600 y tantos, y una estimación de que la población se infecte en un 70% en la fase 3, que estima la Secretaría de Salud que inicia en 15 días, ya se perdieron empleos, o reporta así el IMSS, entre el 13 de marzo y el 6 de abril. Como pueden ver, la curva que va desde el 13 al 6 de abril ya es más pronunciada y se va a ir bajando todavía más mientras el Estado no ofrezca medidas certeras para las empresas y para la población civil. Aquí podemos ver que los estados más afectados por los empleos perdidos son las mismas entidades federativas donde el COVID-19 tiene mayor impacto y por lo tanto hay mayores medidas de contención o que los gobiernos estatales han implementado o el gobierno federal. Aquí podemos ver qué tanto impacto ha tenido en las empresas medianas, pequeñas y grandes, en donde podemos ver que pues, en las grandes se nota mayor porque tenían mayor cantidad de trabajadores, pero a comparación, las pequeñas y medianas van a ser las que más sufran. Y aquí tenemos todas las estimaciones de pérdidas que se van a tener debido al COVID, tanto en nivel de empleos, nivel de ganancias. Aquí podemos ver que en comercio se va a perder 250,000 pesos y empleos. Aquí tenemos en quiebra miles de empresas según CONACYM, y el Banco de México también ya estima que 174,000 empleos se pierdan por esta pandemia. La Coparmex, entre el 26 de marzo y el 4 de abril, que entrevistó a 482 empresas, dicen que podrían perder en esta crisis, en este mes, entre abril y mayo, 2,361 empleos en los sectores de manufactura, alojamiento, venta de alimentos, construcción, servicios profesionales. Como les venía diciendo, estos son los sectores que van a rescindir el impacto del COVID, más los trabajos, más la economía informal. Aquí podemos ver las pérdidas que van a tener en los meses venideros las empresas que pertenecen a la Coparmex, dependiendo del número de empleados y todas las ganancias que van a perder por la aplicación de estas medidas de confinamiento. Acá tenemos ahora las propuestas que diversas instancias empresariales han propuesto al Estado mexicano, al gobierno federal. Estímulos fiscales, como el Consejo Coordinador Empresarial ha propuesto diversas medidas: apoyo a las empresas, vacaciones pagadas, diferir el pago del 100% de las contribuciones. Esto no es condonar los impuestos, sino es darles un plazo a las empresas de 90 días, dependiendo la duración de la cuarentena y de las medidas de confinamiento, para que puedan pagar sus impuestos correspondientemente a los meses de marzo, abril y mayo. También garantizar créditos tanto a medianas, pequeñas y grandes empresas. Diferir pagos de impuestos del ISR, devolver lo que el Estado tiene del IVA, la devolución del IVA, y dar incentivos de pronto pago a las medianas y pequeñas empresas que pidan préstamos al Estado mexicano. Estas medidas para enfrentar el COVID que ya se está viendo en México y que ya vamos a entrar a fase 3, necesitan venir desde Estado, empresas y sociedad, porque si solo las empresas y los trabajadores llegan a un acuerdo sin ayuda del Estado, van a verse en riesgo más empleos y más pérdidas para las propias empresas. El propio presidente hace una semana, creo, en su conferencia mañanera, dijo que no estaba en la mesa diferir el pago de impuestos, porque necesitaba que esas contribuciones llegaran al SAT y poder sacar de ahí a los programas sociales que financia, a Jóvenes Construyendo el Futuro, a las pensiones de adultos mayores. Pero haciendo un análisis pequeño ahí, pues si no les das apoyo a las empresas para que se mantengan entre mayo,
abril, mayo, junio, pues van a quebrar y no vas a tener de dónde financiar tus programas sociales y vas a tener aún más nivel de pobreza en el país. Sin medidas contundentes que los empresarios estén dispuestos a seguir y a respetar, que el gobierno esté dispuesto a ofrecer y a llevar a cabo, y la sociedad también coopere, porque también se necesita apoyo de la sociedad, pues el daño económico nacional va a ser menor en gran medida de lo que ya se pronostica y va a ir y se va a ir pronosticando entre menos medidas el gobierno federal proponga o las empresas propongan, y también la academia, las empresas, la sociedad civil, todos deben de proponer medidas que subsanen esta crisis económica que ya está aquí y que se vaya agravando como vayamos avanzando en la fase 2 hasta llegar a la fase 3. Y que pues necesitamos también la cooperación y el entendimiento de la sociedad, porque esta crisis no es una crisis económica, sí va a haber pérdida de empleos, va a haber pérdidas de ganancias, pero es una crisis de salud, es reiterado, es una crisis de salud, y mientras no exista una cura para el COVID-19 y las únicas medidas que se puedan tomar para enfrentar esta pandemia sean las de confinamiento, pues no podemos, ¿cómo se llama? Decir que vamos a salir a trabajar, a mantener nuestros empleos a pesar de la pandemia. Pero también hay cierto entendimiento de que pues no todos tienen el beneficio de estar en sus casas trabajando o estudiando. Hay personas que viven al día. Entonces, si no se enfocan también en eso, entonces empresas, Estado y sociedad, pues no va a funcionar ningún acuerdo mientras no se consideren todos los puntos sobre la mesa y todos los daños que va a producir y que está produciendo este COVID-19. Bueno, espero haber aportado un poco más, ver el gran impacto económico y laboral que va a tener este COVID-19, pero que de estas consecuencias económicas y laborales también va a existir consecuencias familiares, sociales, pues al haber carencia de trabajo y de ingreso. Bueno, doctora, ahora sí es. Mi querido Arturo, no, hombre, pues muchísimas gracias, de verdad que como alumno de la UNAM, ¿vas en qué semestre? Recuérdame, ¿en qué semestre vas? Doctora, ¿En octavo? En sexto. En sexto semestre, ya ustedes ya se dieron cuenta el nivel de investigación que hacen nuestros alumnos de la UNAM. Te quiero felicitar, mi querido Arturo, públicamente, de verdad que nos pareció extraordinaria tu ponencia, sobre todo con dato duro, que eso es sumamente importante. Entonces, bueno, pues de cualquier forma tú tienes razón, tienes razón. Si no encontramos la cura o si no se encuentra la cura o la vacuna, qué sé yo, no sé mucho, yo no sé muchos términos médicos, entonces definitivamente la crisis económica, pues por supuesto que va a